Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy examinaremos el liberalismo clásico, una filosofía fundamental en la formación de nuestras libertades y derechos actuales. Comencemos. Educación superior. Con excepción de los efectos de las leyes de escolaridad compulsiva, las mismas censuras que hemos hecho a las escuelas públicas pueden aplicarse a la educación pública superior con un grado que vale la pena destacar. Hay cada vez más evidencias de que en el caso de la educación pública superior, en gran medida el subsidio coercitivo obliga a los ciudadanos pobres a costear la educación de los más adinerados. Hay tres razones básicas para ello. La estructura tributaria para las escuelas no es particularmente progresiva, es decir, no grava en mayor proporción a los más acaudalados. Por lo general, los padres de los jóvenes que van a la universidad son más pudientes que los demás y por ende, los universitarios tendrán a lo largo de su vida laboral mayor ingreso que los no universitarios. La consecuencia es una neta redistribución del ingreso de los pobres a los ricos mediante la universidad pública. ¿Qué justificación ética tiene esto? Los profesores Weisbrod y Hansen han demostrado este efecto retributivo en sus estudios sobre educación pública superior en Wisconsin y California. Hallaron, por ejemplo, que el ingreso promedio de una familia de Wisconsin sin hijos en las universidades estatales era de $6.500 en 1964 y 1965, mientras que el ingreso promedio de las familias con hijos en la Universidad de Wisconsin era de $9.700. En California, las cifras eran de $7.900 y $12.000 respectivamente, y la disparidad del subsidio era aún mayor porque la estructura tributaria era mucho menos progresiva en este último estado. Douglas Windham descubrió un efecto similar de redistribución de los más pobres a los más ricos en el estado de Florida. Hansen y Weisbrod extrajeron la siguiente conclusión de su estudio en California. En general se promueve una mayor desigualdad entre las personas de diversos entornos sociales y económicos, haciendo disponibles subsidios sustanciales para los que no se considera elegibles a las familias de menores ingresos, o bien éstas no pueden hacer uso de ellos debido a otras condiciones y restricciones asociadas con su nivel económico. Es muy probable que lo que hemos comprobado en California, una distribución sumamente desigual de los subsidios provistos mediante la educación pública superior, sea aún más cierto para otros estados. Ningún estado tiene un sistema tan extensivo de colegios universitarios locales para los 2 primeros grados como California, y por esta razón, en ninguno el porcentaje de egresados de la escuela secundaria que asisten al nivel público superior es tan alto. Como resultado, podemos estar seguros de que California tiene un porcentaje menor de jóvenes que no reciben ningún subsidio que cualquier otro estado. Asimismo, los estados, además de poner a las universidades privadas en riesgo financiero mediante su competencia injusta y subsidiada por impuestos, aplican estrictos controles sobre la educación superior privada mediante diversas regulaciones. Así, en el estado de Nueva York, nadie puede fundar ninguna institución denominada facultad o universidad a menos que emita una obligación de $500.000 con el estado de Nueva York. Como es obvio, esto discrimina gravemente a las instituciones pequeñas y de menores recursos y las deja fuera de la educación superior. Además, las asociaciones regionales de universidades, mediante su poder de acreditación, pueden impedir efectivamente el funcionamiento de cualquier universidad que no cumpla con los cánones del establishment en lo que respecta al plan de estudios o al financiamiento. Por ejemplo, estas asociaciones se niegan estrictamente a acreditar a cualquier universidad, por excelente que sea su nivel educativo, que pertenezca en propiedad a alguien o tenga fines de lucro
en lugar de ser una institución sin fines de lucro o en fideicomiso. Las universidades que son propiedad de alguien tienen un incentivo mucho mayor para ser eficientes y servir al consumidor y tienden a ser más exitosas desde el punto de vista financiero, por lo cual esta discriminación impone otra pesada carga económica sobre la escuela superior privada. Recientemente, una institución exitosa, el Marjorie Webster Junior College en Washington, D.C., casi se vio obligada a cerrar sus puertas debido a que su asociación regional se negó a otorgarle la acreditación. Si bien puede decirse que las asociaciones regionales son privadas y no públicas, funcionan de común acuerdo con el gobierno federal, que por ejemplo se niega a proporcionar a universidades no acreditadas las becas usuales y los beneficios para los veteranos aprobados por el gobierno. La discriminación del gobierno contra las universidades de propiedad privada, así como contra otras instituciones, no se limita a la acreditación y a las becas. Toda la estructura del impuesto a las ganancias las discrimina severamente. Al eximir a las instituciones sin fines de lucro de los impuestos a las rentas y al aplicar pesados gravámenes a las instituciones con fines de lucro, el gobierno federal y los gobiernos estatales debilitan y reprimen lo que podría ser la forma de educación privada más eficiente y solvente. La solución libertaria a esta injusticia no es, por supuesto, gravar por igual a las universidades sin fines de lucro, sino liberar de cargas impositivas a las que son propiedades privadas. La ética libertaria no consiste en imponer a todos la misma esclavitud, sino en que todos sean igualmente libres. La administración en fideicomiso de las instituciones sin fines de lucro es, en general, una mala manera de dirigir cualquier institución. En primer lugar, a diferencia de las empresas, estos fideicomisos no pertenecen en forma total a nadie. Los fideicomisarios no pueden obtener rentas por el funcionamiento exitoso de la organización, por lo cual carecen de incentivo para ser eficientes o servir correctamente a sus clientes. Mientras la universidad o cualquier otra organización no sufra un déficit excesivo, puede continuar operando con un bajo nivel de desempeño. La imposibilidad de obtener ganancias por mejorar su servicio hace que los fideicomisarios de estas instituciones tiendan a ser negligentes. Además, los términos de sus autorizaciones legales representan un obstáculo en lo que respecta a la eficiencia en el manejo de las finanzas. Por ejemplo, los fideicomisarios de una universidad sin fines de lucro tienen prohibido defender a su institución en caso de problemas financieros, convirtiendo parte del campus en una empresa comercial, por ejemplo, una playa de estacionamiento. El engaño de que se hace objeto a los estudiantes se agrava en el caso de las universidades sin fines de lucro, donde aquellos pagan solo una pequeña parte del costo de su educación y la mayor parte es financiada por subsidio o donación. Aquí no existe la situación que es normal en el mercado, en la que los productores venden el producto y los consumidores pagan el costo total. La separación entre el servicio y el pago lleva a un estado de cosas insatisfactorio para todos. Los consumidores, por ejemplo, sienten que los administradores son los que llevan la voz cantante. Por el contrario, tal como lo destacó un libertario en el punto culminante de las manifestaciones estudiantiles de fines de la década de 1960, nadie hace manifestaciones frente a las academias Berlitz, una cadena de educación privada. Además, el hecho de que los verdaderos clientes en realidad sean los gobiernos, los funcionarios o los ex-alumnos que pagan la porción más grande de la cuenta, significa que la educación superior inevitablemente se inclina hacia la satisfacción de sus demandas más que hacia la educación de los estudiantes. Los profesores Buchanan y de Velotoul manifestaron: la interposición del gobierno entre las universidades y sus estudiantes consumidores
creó una situación en la cual estas instituciones educacionales no pueden conocer las demandas y emplear recursos directamente para satisfacer las preferencias del estudiante consumidor. Para poder obtener recursos, las universidades deben competir con otras actividades financiadas mediante impuestos, fuerzas armadas, escuelas de nivel inferior, programas de bienestar, etc. En el proceso, no se presta atención a la demanda del estudiante consumidor y la inquietud resultante aporta los elementos para el caos que observamos. La creciente dependencia del apoyo financiero gubernamental, como se ha traducido en la institución de la matrícula gratuita, bien puede ser en sí misma una fuente significativa del actual alboroto. La propuesta de los libertarios para solucionar el desorden que reina en el ámbito educacional puede resumirse sencillamente: dejar al gobierno fuera del proceso educativo. El gobierno ha intentado adoctrinar y moldear a la juventud de la nación mediante el sistema de la instrucción pública y formar a los futuros líderes mediante el manejo y el control estatales de la educación superior. La abolición de la ley de escolaridad compulsiva pondría fin al rol de las escuelas como guardianes de la juventud de la nación y dejaría en libertad a todos aquellos que están mucho mejor fuera de las aulas para que sean independientes y desarrollen un trabajo productivo. La abolición de las escuelas públicas pondría fin a la carga anquilosante del impuesto a la propiedad y proveería una amplia gama de posibilidades educativas para satisfacer todas las necesidades y demandas libremente expresadas de la diversa y variada población del país. La supresión de la instrucción gubernamental pondría fin al injusto subsidio obligatorio concedido a las familias numerosas, que a menudo favorece a la clase alta y perjudica a los pobres. La influencia nociva del gobierno que trata de moldear a la juventud de los Estados Unidos en la dirección que le conviene al Estado sería reemplazada por las acciones voluntarias y libremente elegidas. En resumen, por una educación genuina y verdaderamente libre, tanto dentro como fuera de las escuelas formales. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el liberalismo clásico. Esperamos que hayan encontrado la información interesante y útil. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.